Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a borrar cualquier objeto en Adobe Photoshop. Bueno, para este ejemplo, tengo tres ejemplos, lo cual vamos a hacer el borrado de cualquier objeto. En este caso quisiera, por ejemplo, en el primer ejemplo voy a borrar, el número 6. Tenemos, si vamos a apreciar, tenemos del 1 al 8. Pero en este ejemplo quiero borrar el 6. Entonces lo que hago, voy a hacer un zoom, presiono control más para acercar un poquito más. Voy a usar la herramienta de pluma. Aquí está la pluma, está encima del texto. De la herramienta texto voy a tratar de seleccionar solamente lo que quisiera borrar de esta manera. Bueno, hay formas de borrar, en este caso usar la pluma, pero vamos a seguir usando las herramientas para ver el ejemplo. Presiono en clic derecho y pongo hacer selección. Entonces le presiono OK y ahí tengo la selección del número 6. Ahora me dirijo a edición, voy a presionar en rellenar. Ahora en rellenar, si tengo varias opciones. El contenido, en este caso voy a poner según el contenido y presiono en OK. Ahora espero. ¿Listo? Se acaba de borrar el texto, digamos el número. Presiono control D para deseleccionar y si ahora alejo, no hay muestra que hubo un número ahí. Todo perfecto. Ahora es el caso, número 1. Ahora vamos para la parte número 2 y voy a borrar el personaje. Por ejemplo, así. Si vemos esta persona está corriendo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar la herramienta esta herramienta de selección, ¿está? Un clic. Ahora voy a seleccionar lo que quisiera borrar de esta manera, por ejemplo ahí. Y ahora igualmente me dirijo a edición, rellenar y le pongo según el contenido. Ahora presiono OK, ahora espero. Listo. Control D, deselecciono. Y sigo mejorando, por decir acá también. Veo que aún queda un poco de... Presiono edición, rellenar y pongo según el contenido. Y vas mejorando. Por ejemplo, también esta sombra. Ahora uso la pluma. Quisiera también recuperar. Pongo borrar esta parte de la sombra. De esta manera. Clic derecho, le pongo hacer selección y pongo OK. Ahora me dirijo a edición, rellenar, otra vez rellenar y presiono según el contenido. Ahora espero y voy así. Igualmente acá voy a hacer lo siguiente, igualito. Clic derecho, hacer selección y le pongo, edición, rellenar y le agrego según el contenido. Ahora ya tengo esto, voy a hacer un control más porque vamos a hacer otra forma de complementar de borrar el objeto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vemos, me aparece estos blancos acá. Ahora voy a usar el tampón de clonar. Justo. Vamos a apreciarlo por acá, debe estar el tampón, ahí está. Acá está el tampón. Presiono AL para duplicar, por ejemplo, esta parte de acá. Y AL seleccionado y empiezo así. Quisiera marcar esta parte para poder seleccionarlo. Y vemos. Ahí. Igualmente sigo con AL. Y hago de esta manera. Sigo. De esta manera. Hasta donde más o menos quisiera. De esta manera, por ejemplo, ahí. Voy borrando. Igualmente la otra parte. Presiono AL. Y empiezo a borrar de esta manera. Ahí está. Ahora simplemente me falta el blanquito. El color blanco, ¿no? Entonces lo que hago es igualmente presiono AL y empiezo de esta manera despacio. Acá también falta un poco. Y si vemos un poquito más, inclusive puedo hacer más pequeño el pincel. Le agrego acá puedo poner números, por ejemplo, voy a poner 10. Y voy así, presionando AL y borrando de esta manera. ¿Listo? Control menos y vamos mejorando. Por ejemplo, esta sección de acá un poquito, lo selecciono. Presiono edición, rellenar y le pongo según contenido. Y así sucesivamente mejoramos
el proceso, pero el resultado casi perfecto. Logramos borrar el personaje. Vamos por el tercer ejemplo. Tenemos un estadio, una pelota en un estadio. Lo que vamos a hacer es, igualmente, si acá podemos apreciar, vamos a usar la pluma porque creo que es un poquito más efectivo cuando es objeto, circular. Usamos la pluma y empezamos a marcar, por ejemplo, lo que quieres ir a borrar de esta manera. Listo, clic derecho, le pongo hacer selección, ok, edición, rellenar y le pongo según el contenido. Ahora espera el proceso. Listo, se acaba de borrar. Igualmente empiezo a duplicar, por ejemplo, aquí quisiera duplicar una parte, por ejemplo, de esta manera, esta sección. Voy a presionar Control J para duplicar y ahora con la tecla vamos hacia la derecha, vamos a taparlo. ¿Vieron? Casi similar. Inclusive le puedo unir, Control E, seleccionamos. Y bueno, si acá vamos a apreciar, creo que prácticamente se ve un poquito, pero podemos usar el tapón de esta manera. Le ponemos un poco más grande. Presionamos Alt y por acá escondemos. Simplemente hacemos un escondido. Ni se nota. Ahí está. Control menos y ahí lo tenemos. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao. Hasta el próximo video.